Bueno, un placer estar aquí, un evento más todos los meses en directo, las 7 de la tarde, que lo hemos clavado, Pedro, 7 de la Sí, tarde, día 19 de octubre de 2022. Y aquí andamos con un webinar, como decíamos, que intentamos que sea siempre diferente, con nueva actualidad sobre lo que llamamos conversaciones sobre trucos fiscales y mucho más. Y nada, Pedro, ¿qué tal estás? bien, bien, bien. Mira, fíjate si es diferente que estamos cambiando los papeles. Tú llevas la corbata y yo voy descamisado. Esto ya es diferente total cada vez uno. El siguiente webinar habrá que cambiar también. Pues bien, 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 bien. Con ganas de pasar este tiempo con las personas que nos estén viendo y escuchando y además con aportar a, bueno, pues algo, alguna, tanto noticias de actualidad como puntos de opinión y, bueno, pues orientación y que lo pasemos un rato agradable entre todos, Claro básicamente. que sí. Además, como sabemos, ya se acerca la fecha del evento presencial que vamos a estar en Madrid, Pedro y yo, impartiendo pues el curso presencial de trucos fiscales. Y bueno, pues animaros, quedan 9 días nada más. El día 28 de octubre estaremos de 4 a 8 en riguroso directo, aportando un montón de trucos de fiscalidad. Y bueno, Pedro, si nos quieres adelantar algo, ¿de qué nos vas a hablar para que la gente, bueno, pues las pocas Pues plazas que vamos a queden se ver, puedan pues quedar? mira, vamos a hablar desde el punto de vista o desde el prisma de un trabajador por cuenta ajena, con las limitaciones que tiene para poder reducir su carga, pero bueno, algo se puede hacer. Un autónomo por cuenta propia, evidentemente, también una sociedad. Y luego vamos a tocar también el tema de las criptodivisas, bueno, criptomonedas como punto que está en, bueno, pues en plena actualidad y que afecta directamente, sobre todo, a la renta del año que viene, a la vista de lo que está haciendo la agencia tributaria para pedir, solicitar información y recopilar todos esos datos que luego lo maneja tanto que saca sus propias conclusiones y liquidaciones. Independientemente de eso, hablaremos también de otros temas de actualidad, como son los traslados de domicilio, de las sociedades o incluso de actividades, esas empresas que se montan a través de Internet, los pros y los contras. Hablaremos de empresas de la Limited Liability Company, que son sociedades limitadas pero realmente en Estados Unidos, cuándo es ventajoso, cuándo no es ventajoso, para qué está mal enfocado, para qué no está mal enfocado y sobre todo estaremos abiertos a preguntas bueno, que como dice Juan, en riguroso directo, tan en riguroso directo, que nos podréis tocar porque vamos a estar allí físicamente y vamos a responder todas las preguntas que nos hagáis, porque al final nuestro cometido, nuestra ilusión y nuestras ganas es aportaros nuestra experiencia y aportar nuestro punto de vista y discutir y aprender todos de todos. De Claro que punto sí, de vista. claro que sí, ¿Sí? sobre todo como dices, Pedro, que sea muy participativo, que la Ujú. gente se sienta cómoda. Como vemos, hay un montón de trucos dirigidos tanto a autónomos, como bien decía Pedro, para aquellos entusiastas de las criptomonedas, pero sobre todo haciendo las cosas bien, sabiendo los riesgos que Claro. corremos, sabiendo qué inquietudes tenéis, tanto si eres autónomo, trabajador por cuenta ajena, empresario. O sea que sin duda van a ser 4 horas, 4 horas y media muy intensas y muy positivas. Muy bien, Pedro. Bueno, pues arrancamos entonces con conversaciones sobre trucos fiscales. Estaremos hasta y media aproximadamente con vosotros. Ujú. Y adelante, ¿por dónde quieres que empecemos, Pedro? Vamos a empezar con algunos temas de actualidad, por ejemplo, que sí que me gustaría puntualizar. Así, bueno, tendríamos tiempo para estar hasta las tantas de la noche y seguiríamos hablando porque la actualidad, la verdad, es que no nos aburrimos. No, cada momento salta algo. Pero bueno, hay una cosa que sí que me llama la atención y que está muy en cartelera últimamente y que, bueno, pues que incluso hablaremos luego en este evento y es, por ejemplo, Portugal. Portugal, que es un lugar de destino de grandes fortunas y sobre todo las consultas que se están produciendo en los despachos entre los que nos encontramos nosotros para grandes fortunas. Sopesar el traslado a Portugal y bueno, aunque tengan los bienes raíces aquí en inmuebles, pero basarse su domicilio ahí en Portugal desde que se ha anunciado el impuesto de la solidaridad, que es al final es otro impuesto sobre el patrimonio, pero de otra manera diferente, con lo cual entendremos que se grabará 2 veces el mismo hecho. Entonces, me sabe mal hablar de ese tema, pero está habiendo mucha gente que se está trasladando con su domicilio, incluso para el trabajo dependiente, porque tiene ventajas Portugal que, bueno, pues que aquí de momento no tienen. Ahora, eso sí, siempre vamos a decir, si te vas a cambiar de domicilio y de domicilio social o de fiscal o de tu residencia, hazlo totalmente. No lo hagas a medias tintas, que entonces no te va a servir de nada y vas a tener más que problemas.
Pedro, efectivamente, figúrate que me ha venido a la cabeza, estuve leyendo el otro día un artículo largo y tendido que está muy bien, muy positivo, lo podéis encontrar en librestado.com, donde habla de lo que le ha pasado a Shakira, es decir, de lo que tú Claro, estás diciendo, de cómo el no hacer, por mucho dinero que tengas, por muy buenos asesores que tengas, bueno, pues en ese artículo explica claramente por qué se ha metido en problemas Shakira, por qué al final tú resides fiscalmente en otro país, pero no haces las cosas del todo bien y ahí es donde Hacienda te pilla, ¿no? O sea que muy interesante lo que dices, Pedro. además que lo de Shakira, que bueno, pues la pobre mujer, por lo que sea, se lo puso a huevo a Hacienda, sinceramente, básicamente. Bueno, de eso también comentaremos en el evento y bueno, y seguiremos comentando las veces que queráis y que nos preguntéis. Luego también decir, por ejemplo, que la Audiencia Provincial de Tarragona nos llegó hace tiempo un caso al despacho en el cual un empresario que había firmado un contrato de cuenta en participación con un partícipe, bueno, pues dieron pérdidas porque el negocio pues fue mal, básicamente, y el partícipe, el inversor, le reclamó al señor de gestor, el que recibió los fondos, que le devolviera el dinero. Entonces el señor, el empresario, mostró el por qué se habían producido las pérdidas, mostró todo, y la Audiencia Provincial de Tarragona dice que la Junta de Participación se manejan con beneficio y con pérdidas, y que es una especie bueno, de colaboración y de una manera de compartir tanto los beneficios como las pérdidas de una actividad. Entonces, aquí ya sienta precedente un examen como es la Audiencia Provincial de Tarragona y que vendrán mucho detrás, independientemente de que el Código de Comercio lo deja clarísimo cómo va todo. Luego otro tema que nos estáis preguntando mucho, las reformas. ¿Las reformas en la vivienda se pueden aplicar al valor de adquisición? Quiero decir, si yo compro un inmueble y lo quiero para vender, ¿yo puedo hacer una reforma y puedo ponerlo como voy en propia adquisición? Evidentemente, si yo lo realizo como actividad económica, medida alta en Hacienda, no tengo ningún problema. O sea, como si solo pinto una pared, no hay problema. Ahora bien, si yo lo hago como persona física, sin darme de alta en actividad económica, como que compro una segunda vivienda para luego venderla, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que ir a la ley del IRPF en rendimientos de capital inmobiliario y que nos dice que para calcular el precio o la alteración patrimonial que se produce entre el precio de adquisición y el precio de venta, tengo que incrementarle todos los gastos. Y esos gastos están incluidos todo aquello que sea mayor eficiencia, mayor habitabilidad o alguna reforma integral. Entonces, no me vale para eso pintar o cambiar unas ventanas, porque eso lo considera Hacienda como lavado de cara. Para que una reforma se le pueda defender de cara a Hacienda que es mayor importe, es una reforma integral. Y sobre todo si entran nuevas instalaciones o nuevos elementos, por ejemplo, que no tuviera calefacción y que se le ha puesto los radiadores, o que tuviera las ventanas de aluminio y que se cambiara por ventanas eficientemente energéticas, bueno, pues todo este tipo de cosas, pero una reforma integral, no porque pinte y porque acuchille el suelo vale, no te lo va a echar para atrás la agencia tributaria. Luego también decir bueno, que por ejemplo, la calidad de vida que seguimos aquí en España atraen a los compradores de casas de lujo de Europa, al sur de Europa. Encontramos nosotros sobre todo la zona de Málaga y Canarias, aquellas que tienen el clima muy, muy estable dentro de lo que cabe. Y esto es un informe que Berkshire Hathaway Home Service y la inmobiliaria de Warren Buffett lo han hecho y coinciden. Lo que está claro es que las viviendas en estas zonas que estamos comentando siguen proliferando bastante su venta. Es un mercado que no se ha parado, al contrario. Y bueno, pues que por desgracia los conflictos que estamos atravesando, como la guerra de Ucrania y además, y la zona, se están haciendo que se desplace hacia España lo que es este tipo de personas. Luego, evasión o elusión fiscal. A ver, dos términos muy problemáticos. Evasión es evadir. Evadir está tipificado claramente como que es un delito dentro de la Ley General Tributaria. Y elusión fiscal es retorcer la norma respecto al espíritu del legislador. Pero ojo, esto no quiere decir que yo me conozca la norma y pueda no retorcerla, sino pueda ir ajustado en la línea para poder beneficiar lo que dice la norma. Ahora bien, si se acuerdan, os acordáis vosotros, os acuerdan ustedes de lo que era el fraude fiscal
fiscal, ¿qué es? Pues el fraude de ley, perdón, el fraude de ley es ni más ni más menos que el legislador normalmente, como todas las personas, cuando legisla, deja huecos. Bueno, pues encontrar ese hueco y utilizarlo era fraude de ley. Pues hace años, creo que sin recordar, creo que fue con Montoro o el anterior, se tipificó que el fraude de ley, como la ilusión fiscal, era retorcer la norma en contra del espíritu de lo que el legislador quería. Pero ojo, no siempre la elusión fiscal suele ser delito, no siempre. Ahora, si se retuerce más de lo normal, sí. Un ejemplo básico puede ser que yo encuentre una norma y que por criterio, no esté bien definido en dicha norma y yo tome un criterio coherente, que los tribunales me puedan dar la razón o hayan exentado una sentencia, por ejemplo, como lo que hemos hablado antes, una participación. Aunque no lo recoja el legislador, yo no estoy haciendo ilusión fiscal. Yo lo que estoy haciendo es cogiendo la norma y diciendo, diga, por cambio de criterio, por criterio lógico coherente, avanzado esto, yo lo utilizo. Usted me dice que no, pero esto es así. Entonces, eso sí se puede realizar. Lo que no se puede hacer es decir, bueno, pues algunas cosas que rayan incluso la legalidad, ¿vale? O sea, Muy bien, sí, efectivamente, Pedro. Incluso, por ejemplo, a veces uno dice que es ilusión el hecho de meter X facturas para pagar menos impuestos a sociedades y luego resulta que esas facturas no son reales, son falsas y ahí estás metiendo el término es que eso no ilusión es cuando vas a tener ilusión, problemas. eso no es ilusión, Ya. perdón. Y una cosa nada más en titulares, nada más, ayudas a los autónomos para el año 2023. Por ejemplo, durante los 12 primeros meses la cuota mensual de la tarifa plana será de 80 euros para aquellos que coticen por la base mínima. Ya sabéis que ahora van a venir por tramos, ¿vale? Bien. Pero vamos, dentro de los 12 meses hasta el 24 mes, aquellas personas que tengan un rendimiento que no superen el salario mínimo interprofesional, el segundo año también seguirán pagando los 80 euros con tarifa plana. Eso sí, si supera el salario mínimo interprofesional, se aplica la cuota que le corresponda según su tramo de cotización basado en los rendimientos netos y deja de disfrutar la tarifa plana en el segundo año. Bueno, esto visto así, dices, oh, pues esto no, bueno, pero es que hay gente que por desgracia, ojalá todo fuera muy bien, en el segundo año todavía no despega el negocio y no despega el negocio y dice, es que yo no consigo el salario mínimo profesional. Me viene a la cabeza una profesión sanitaria muy que está ahora a la orden del día, pero que ha estado hasta hace poco realmente muy denostada. La gente confundía ese servicio con otro que dan orientales y demás. Estoy hablando de los fisioterapeutas, que hombre, un fisio cuando se pone a trabajar por su cuenta, pues sinceramente, pocos en el primer año cubren hasta gastos, porque es muy complicado, porque es un servicio y porque todavía ese servicio o esa profesión en España no está súper interiorizada como está fuera de España en Europa. Entonces, que por ejemplo dejen 24 meses de margen para pagar la tarifa plana, en vez de pagar los 300 euros que se paga ya o que se va a llegar a pagar como mínimo normal, pues chico, pues hombre, hay que decir, pues muchas gracias, ¿vale? Ojalá no disfrute los 80 euros porque eso quiere decir que estoy teniendo un rendimiento neto superior a ese tema. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos ya con alguna pregunta de algún alumno. Pedro, muchas gracias por Bueno, estos apuntes. dice Daniel, estoy por recibir una herencia de mis padres y me gustaría saber cómo tratar todo eso. Pues mira, la herencia la vas a tratar según te esté hecho el testamento, pero lo primero que tienes que hacer es, si tienes dudas, es hacer lo que se suele llamar a favor de inventario y es hacer un inventario tanto de derechos como de obligaciones para saber si, bueno, si al final no te va a salir cara el tema de la herencia. Si todavía no lo has recibido y lo estás planificando, pues quizás, dependiendo de la comunidad, dependiendo de el caudal hereditario que se pueda producir, lo que es todo el conjunto, pues a lo mejor puede interesarte hacer un movimiento anterior de la herencia para evitar, porque esto al final se basa, Daniel, en hacer cálculos. O sea, por ejemplo, en Madrid, pues oye, si resulta que la donación está bonificada en un 99% de padres a hijos, pues voy a mirar si me interesa o hacerlo antes para que el caudal hereditario siguiente quede disminuido y por lo tanto tenga
una menor cuota. Si resulta que a lo mejor mis padres, como tienen mayores de 65 años, me venden el inmueble y, bueno, pues si yo le pago, hago un préstamo con ellos y ellos no declaran en renta, pues también hay que mirar los impactos fiscales, ese tipo de cosas. Pero lo principal, si hay dudas, y no quiero decir que este sea tu caso, es a favor de inventario, como comentaba. Dice Pepe, en caso de compra de local comercial, las empresas inmobiliarias tienen una unificación de ITP 70% en Cataluña y a efectos de valoración del bien, si se compra por debajo del valor de comprobación de la unidad, ¿cuándo recomienda solicitar la tasación previa a la compra durante 30 días de plazo para liquidar el impuesto? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Sabéis que del 1 de 2022 está en la sede el valor de referencia de la sede del catastro. Bien, me imagino que el valor de comprobación que tiene el IAC, como todo el mundo, se basa en esto. Me imagino, ya te lo digo. Entonces, yo te aconsejo la tasación siempre hacerlo antes. Y mi consejo, aunque no te guste, es si el valor de referencia de la sede del catastro es superior a la operación real, o sea, lo que tú realmente estás comprando el inmueble, mi consejo es que liquides los impuestos por ese valor que te viene del catastro y automáticamente después presentes el recurso sobre ese impuesto. Para así te evitas la sanción y los intereses, porque si no, si vas a querer recurrir, vas a tener que pagar la sanción más lo que te pidan y los intereses. Entonces, pues mira, me intento evitarme ese coste y hago el recurso. Entonces estaría dentro. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo no sé dónde van a sacarlo. Dicen que del registro de la propiedad y de los notarios. No lo dudo. Pero hay verdaderos disparates de valoración con la realidad y el valor real de la operación. Y no estamos hablando de que sea una parte en venta, parte. No, no, valor real. Valor real. Yo, por ejemplo, pues hace poco una operación en un pueblo de la Comunidad de Madrid. El inmueble se vende por 150. Valor de catastro 183. Por 183 no vendes ese inmueble. Barren para casa, barren para casa ahí, Pedro, barren para casa. Hacienda somos todos. No, yo pues a ver si me toca algo. Exactamente, yo creo que de ahí, de ese dinero, algo nos tocará. Yo os miro en el buzón de correo a ver si me llega algo. Sí, pues si te llega algo me lo dices. Vale. Igual es como le digo mi Gmail, por eso no me llega, será eso. Muy bien. Carlos dice, si una empresa donde el registro mercantil solo consta un socio administrador, pero se ha redactado en el notario modificación de estatutos con 2 socios en vez de 1 y dicha modificación no se ha registrado en el registro mercantil, ¿es dicha modificación efectiva? Bien, diferenciemos 2 cosas. Una persona puede ser socio y administrador, o puede ser solo socio y un administrador ser un externo. Aquí la pregunta dice que la modificación de estatutos con 2 socios en vez de 1. Cuidado, si hablamos de estatutos es porque estás poniendo 2 administradores. Por lo tanto, tienes que registrarlo, porque si no lo registras no tiene validez de ningún tipo. Si por equivocación has puesto estatutos y realmente es una compraventa, las compraventas no se registran y como tal siguen siendo efectivas, ¿vale? Entonces, la cuestión, como te lo planteo, es eso. Si son 2 administradores, mientras que no lo registres, no vale absolutamente para nada, porque el registro lo único que hace es elevar a público los acuerdos sociales que se han tomado en una sociedad entre los socios, para comunicárselo a terceros. ¿Qué quiere decir? Yo soy administrador y ahora me pongo de administrador con Juan y mientras que nuestros acuerdos sociales no vayan a un banco, el banco no se entera, sigue pensando que solamente es Juan. Evidentemente, entonces para eso se registra. También te digo que los notarios, como bien sabéis, pues comunican sobre todo los acuerdos sociales a la agencia tributaria, pero vamos, en este caso la agencia tributaria le da igual, porque más se interesa el tema de bancos y demás. Si además de eso, durante un periodo de 2 años se han registrado contratos de alquiler a nombre de 2 socios, seguimos con lo de los socios, aval en banco a nombre de 2 socios, facturas de edad, sin haber registrado dicha notificación, sería efectiva, efectos legales. Pues te voy a decir lo mismo. Si son administradores, pues tú puedes elevarlo a público y registrarlo y si hay algún problema por discusión entre vosotros, pues te va a tocar denunciar, básicamente, llevarlo a los tribunales. Si es por el tema de compra-venta de participaciones, vuelvo a repetir, no es registrable. Entonces, aquí la pregunta, yo creo que te refieres al tema de que sean administradores. Dice, aunque sean 2 administradores, como solo hay registrado 1, ese es el que tiene poderes de momento. El otro, como digamos, queda del banquillo. Dice Miguel, hago una opción de compra en documento privado sobre un solar. Ejemplo solar, 300.000 euros. Pago 5.000 de opción.
la opción paga impuestos, vendo solar. Sí, la opción de compra o la ejecución de la acción de compra paga impuestos. Y antiguamente, digo antiguamente porque ha salido hace poco, bien poquito, Hacienda decía que esa opción de compra iba a la base general. No, el Tribunal Supremo le ha enmendado la plana, por suerte, como siempre, y va a la base del ahorro, que va por tramos, 11, 23, 23 y 26, no a la general que puede llegar hasta el 54 si estamos en Valencia. Vendo solar por 400 sin escriturar y gano 100. ¿Cómo tributan? ¿Cómo que vendo solar sin escriturar? Pero si has hecho una opción de compra, pues tendrás que escriturar. No entiendo, creo que sí. Pero bueno, si ganas 100, ¿cómo tributan los 100? En la base del ahorro. Eso sí que es impepinable. En la base del ahorro. Lo que pasa es que de esos 100.000 euros tendrías que descontar lo que ya has pagado por los 5.000 de la opción de compra. Si te ha pillado en 2 periodos diferentes, ¿vale? Si no, puedes declarar la operación por 400 y declarar 100 y va a la base del ahorro. Los primeros 6.000 euros al 19%, los siguientes 44.000 al 21% y siguientes 150.000 euros al 23. Como son 100, sería al 19, al 21 y la parte que pasa hasta los 50 al 23. O sea, estarías pagando un 21, y pico por ciento. No va a pagar más. Siendo propietario, dice Mari Carmen, siendo propietario de piso y si quiero alquilar por habitaciones, tengo que darme de alta como autónomo, ¿qué epígrafe sería? O quizás aunque sea una persona, es mejor crear empresa. Muchas gracias. Pues mira, si solo vas a alquilar habitaciones y es tu vivienda, no tienes que darte de alta. Ni sea turístico, ni sea de temporada, ni sea vivienda habitual. Siempre que no des servicio de hotelería. ¿Y qué es un servicio de hotelería? Pues que le estés cambiando las sábanas y las toallas con periodicidad, no porque se vaya uno y entre otros, que es lo mínimo, o porque le estés dando desayuno, o porque le estés planchando la ropa. Eso es servicio de hotelería. Si no, es una facturación normal y corriente. Evidentemente, una habitación también Hacienda lo considera como vivienda habitual para el inquilino siempre que cubra su necesidad para la redundancia de vivienda habitual. Por lo tanto, te podrías bonificar en ese porcentaje del 60%. Pero ahí tienes ya demostrar que es vivienda habitual. ¿Y cómo lo demuestras? Pues con un contrato acogido en la LAU. La LAU ahí entra en discusión con Hacienda porque dice que una vivienda habitual tiene que cumplir una serie de requisitos y una habitación no, pero vamos, Hacienda lo tiene claro. Cualquier construcción o inmueble que cubra la necesidad de vivienda habitual, incluso una nave industrial adaptada, lo considera vivienda habitual. Así que, y darte de alta como empresa, hombre, pues para unas habitaciones de 3 habitaciones de 4 te va a salir más caro el collar que el perro, sinceramente. Si te pones a hacerlo más en actividad, pues sí. Pero vamos, a efectos de IVA, que es muy interesante, siempre que nos des servicio de hotelería, bien, para exento de IVA. En el momento que lo empieces a dar, sujeto a IVA. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos, me dejas 2 o Lo que no? tú hagas está bien hecho. Si uno es asalariado, no trabaja ni percibe ninguna ayuda, si va A unir una herencia en breve. Si va a recibir, a ¿entiendes? Se va a reunir recibir. una herencia en breve y lo que va a recibir le genera un rendimiento menor de 1.400 euros brutos, lo pongo de ejemplo porque sé que el gasto fijo, unidades laborales que requieren, etc. Pasa por tener ingresos mínimos y una situación financiera que pueda. Pues no entiendo la pregunta, Lidia, perdóname. No la entiendo. Si va a reunir. Juan, tú me. Nada, lo que viene a decir es que de alguna manera si una persona es asalariada, si no trabaja ni percibe ninguna ayuda y Sí, va a recibir una herencia en breve, si sí. eso le va a generar, lógicamente, si tuviese un rendimiento menor de 1.400 euros brutos, en principio quiere preguntar si eso le va a generar Pero si es que compromiso. la herencia como tal, en principio no te supone ninguna carga fiscal en tu renta, porque la renta solo te grava los rendimientos. Entonces, si por casualidad en la herencia tú recibes un inmueble o parte de un inmueble, me da igual, cuenta corriente con los euros que haya, un fondo de inversión, lo que sea, la bicicleta, el coche, lo que sea, me da igual, eso no te produce en tu renta nada. ¿Cuándo te produce? Cuando tú vendas algo de lo que te estoy diciendo, menos el dinero, porque el dinero no te produce nada, ni aunque lo vendas, pues eso puede venderlo primero. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices, voy a vender la parte del inmueble, pues entonces sí te produce en tu renta, pero como hemos dicho antes con el compañero que decía lo del solar, a mí la herencia me la adjudicaron en tal, lo vendo por cual, por la diferencia es lo que tributo, pero por tener la herencia en concreto, no. Hombre, salvo que la herencia
te suponga una cuota superior a 700.000 euros de inmuebles, de inmuebles y de bienes que recibas. Entonces ya tendrías que ver si vas a declarar patrimonio. Pero si no es el caso, Si el es que un tú rendimiento, recibas. como dice Lidia, imagínate de 1.100, de 1.000 ¿Pero un euros, y que va a rendimiento de recibir. qué? Yo lo que la entiendo por la pregunta, es verdad que le falta explicarlo un poquito más, pero entiendo por la pregunta de que va a recibir, parece ser como que es un piso alquilado, es una renta, ella no trabaja, no percibe ninguna ayuda y dice, oye, una vez yo tenga esa herencia y reciba yo son 1.000 euros, ¿qué me supone a mí? Es lo que quiere Nada, decir ella. si el rendimiento total al final del año son 1.400 euros brutos, pues nada, pues nada, ya te digo, y si son 1.400 brutos por 12, hay que descontarle todos los gastos del IBI, de la comunidad y demás, y yo te digo que, vamos, va a la base general, pero no vas a llegar a pagar nada por ese importe, si es lo que comenta Juan. La última, con más de 8 inmuebles, ¿cuál es el método que para pagar solamente casi el 4% de tributación, paso por paso? Uf, por favor, ¿cómo que 4% de tributación? No, el 4% de tributación no. Creo que ahí falta un cero, ¿no? Es decir, yo creo que quiere decir el famoso 40% a nivel de bonificación sobre el impuesto a sociedades, cuando tienes Eso 8 sí. inmuebles alquilados en una sociedad creo que se refiere ahí, creo que le falta el Si 0%, es son 40. eso, pues que tengas 8 inmuebles o más y que tengas una persona contratada, jornada completa, o un despacho que te cubra la misma necesidad, pero que te dedique una persona exclusiva para esa actividad y que tengas los inmuebles alquilados en vivienda habitual o mostrados en alquiler, mostrado me refiero en el mercado, en un periodo no menor de 3 años para consolidar la bonificación. Si es el 40% de bonificación, pero hablamos de sociedades, ¿vale? Porque el 4%, lo único que estamos hablando, a lo mejor te refieres al tema del IVA también, pues es que sí, si es una empresa que se puede acoger al régimen de rendimiento de vivienda para aplicar también el 40% de sociedades, pues cuando compra el inmueble es el 4% de IVA también, si es eso lo que preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, Estupendo, Pedro, fantástico, muchas gracias. Pues sin duda, como veis, todos estos consejos nos ahorran decenas, cientos de miles de euros, o decenas o cientos de euros, da igual. Es decir, al final, cualquiera de estos consejos que Pedro nos da nos sirve para seguir avanzando en la fiscalidad y bueno, pues no evitar palmar más dinero. Bueno, comentaros, vamos a acabar ya con una serie de noticias que han aparecido últimamente en los medios. Esas noticias, esos datos nos ayudan a saber por dónde va un poquito todo lo que es la economía, la fiscalidad y demás. Y terminaremos con un vídeo recordando también que estaremos de nuevo con vosotros el próximo día 30 de noviembre en otro directo, pero antes del día 30 de noviembre, en ese directo a las 7 de la tarde, miércoles, comentaros a todos lo que hemos dicho al principio. Quedan unas plazas para el próximo evento presencial, donde estaremos Pedro y yo el día 28 de octubre de 4 a 8 y podéis encontrar toda la información en trucosfiscales.com/evento. Ahí tenéis toda la información de lo que vamos a impartir y bueno, y de un evento que va a ser muy entretenido y muy didáctico también. Y bueno, acabamos con estas noticias y salvo que Pedro nos quiera contar algo más, las noticias básicamente las que hemos recopilado hemos hablado antes de una de ellas que invito a que lo leáis en librestado.com, podéis encontrar lo del tema de Shakira, ese artículo muy bueno. Precisamente en Librestado también hemos seleccionado otro artículo para comentar hoy, básicamente, y es algo que se empieza a oír hablar. Yo no creo mucho en este tipo de alarmas sociales y el título de esa noticia es ¿A dónde huir si estalla una tercera guerra mundial? Bueno, sobre ese tema hay una serie de aspectos muy interesantes donde habla en ese artículo de los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de que pasase esto, ¿no? Y esos criterios para definir cuáles son los mejores, más que países, yo diría, bueno, países o lugares, ¿no? Más bien lugares. Y ahora explicaré por qué. Entre ellos, esos requisitos o esos criterios a la hora de estudiar dónde marcharme, tiene que ver la distancia del conflicto, como no, las fuentes de alimentación, la ausencia de catástrofes naturales, aunque hay un lugar en el cual yo no estoy tan de acuerdo, el clima favorable, la seguridad interna, seguridad jurídica y estabilidad política, ¿no? Esos son los criterios. Y según este artículo, repito, de Librestado, parece ser que los 6 lugares donde, si existiese una tercera guerra mundial, serían los más apropiados, serían Panamá, Nueva Zelanda, Madeira, que no es un país, Uruguay, Paraguay e Islas Canarias, que tampoco es un país, pero sin embargo en las Canarias sí sabemos que ha habido alguna catástrofe natural. Pero bueno, esto es lo que aparece en el artículo y os lo compartimos. Comentar también noticias interesantes, quizás las más llamativas
es que el Banco Central, en Cointelegraph, el Banco Central chino va a ampliar la implementación del yuan digital como método de pago, más de 4,5 millones de comercios. Comentar también 2 noticias, creo que ha hecho mucho y bien a la comunidad cripto. Las 2 noticias más potentes han sido sin ninguna duda lo que es en lo que es ecosistemas startup, bien anunciado, y en otros medios, lo que ha ocurrido con Telefónica, ¿no? Que ha anunciado su entrada en la plataforma de criptomonedas Bit2Me. Estamos hablando de una inversión entre 20 y 30 millones de euros, cosa interesante. También importante lo que ha pasado con Google, ¿verdad? Otra gran noticia que tiene que ver con el mundo cripto, donde Google ha dicho públicamente que se ha asociado con Coinbase y que va a aceptar pagos en criptomonedas. Esto va a permitir que la gente pueda pagar sus pagos para sus servicios en la nube, tanto en Bitcoin como en Ethereum, ¿no? Interesante ese tema. En Habitaclia nos vuelve a decir también últimamente una noticia última, todas las noticias del mes de octubre. El alquiler vuelve a ganarle terreno a la compra de vivienda, el 46% de la demanda quiere alquilar frente al 44%. Idealista nos habla de algo que a mí me apasiona, que sabéis que son la compra de lotes e inmuebles en todo el territorio nacional, y parece ser que a través de Diglo, el nuevo servicer inmobiliario del Banco Santander, pues ha sacado más de 500 viviendas en plan rebajas, ¿no? Con descuentos de más del 45%, más de 1.300 inmuebles. Y bueno, hay muchas noticias sobre este tipo, pero bueno, en principio las dejamos ahí, no hay tiempo para más. Comentaros lo que he dicho antes, lo del evento presencial, comentaros cualquier dudas, preguntas, seguir por favor mandarlas o enviarlas por mail a info@trucosfiscales.com. Para todos aquellos alumnos nuestros que nos siguen en el curso de trucos fiscales, cualquier cosita que necesitéis a nivel técnico en soporte@trucosfiscales.com. Y por mi parte, nada más, nos vamos a ir con un vídeo final. Esperamos veros a muchos de vosotros en ese evento presencial el 28 de octubre. Y nada más, os vamos a dejar con un vídeo final. Yo quiero apuntar una cosa que nos está viniendo Sí. mucho a la escuela de inversión, e incluso al despacho, y me imagino que no seremos los únicos y demás. Está muy de moda ahora, como bien sabes, Juan, y demás, el tema del fix and flip. O sea, compro, alquilo, compro, reformo y vendo. Y la compra algunas veces no se hace efectiva, ¿vale? Que quiere decir, le hace una reserva con un compromiso con el propietario y demás para luego yo venderlo, después reformarlo. Cuidado, única y exclusivamente con los contratos. Hay por ahí unos contratos por internet purulando que tienen más agujeros que un colador. Entonces, tener cuidado porque al final si vosotros no queréis comprar inmueble y como yo lo denominé, que esto es cosecha propia, el fix and flip like, que yo le digo, pero que no se llama así, ¿eh? Si vosotros no queréis comprar y lo único que queréis es hacer un compromiso, yo por ejemplo hago un compromiso con Juan y le digo, Juan, te compro el inmueble por 100, pero yo lo voy a reformar, le voy a meter una reforma de 30 o 40.000 euros, pero luego lo voy a vender por 150. Entonces, tú vas a tener que firmar por 150 y yo te voy a hacer una factura por 50. Tal. Bueno, pues cuidado porque como no lo atéis bien, el propietario se te puede echar atrás en la firma o te puede buscar complicaciones. Entonces, tener cuidado con los contratos que vais por ahí por internet. O sea, poneros de verdad, poneros en manos de profesionales que sepan. La escuela de inversión no lo ofrece, pero vamos, que con la escuela de inversión hay muchos profesionales también buenos, pero desconfiar de esos contratos fáciles, de esos contratos que son muy livianos, que no tienen peso. ¿Por qué? Porque al final es una operación que tienes que ser un contrato leonino tanto por una parte como por la otra. Y yo me echo atrás, yo que he hecho atrás, pierdo. Que se echa al propietario, me devuelve todo por el doble. Pues entonces, una cosa por el estilo. Sí, efectivamente, mira, acabas de dar en la clave, ¿no? De hecho, sabes que nos dedicamos, bueno, sabe toda la gente que nos ve, que nos dedicamos al mundo inmobiliario. Tú eres un experto en fiscalidad del mundo inmobiliario, por eso estamos juntos, por eso impartimos toda esta educación fiscal económica. Y muchas veces la rentabilidad se va en ese tipo de flecos, ¿no? Es decir, en no leer bien los contratos, lo que firmamos, en no consensuarlos, en hacer las cosas de forma chapucera, y por eso tenemos un departamento jurídico, por eso tenemos un departamento fiscal, por eso estamos tan unidos, porque las inversiones tienen que ir de la mano de profesionales. Y mucha gente, al final, como bien dice Pedro, en ese tipo de inversiones de compro, reformo y vendo, y en otros muchos, en alquileres de opción de compra, ves cláusulas que al final las firma la gente y no las ha consensuado con un experto.
y al final eso trae problemas futuros, y cuando viene el problema luego ya es muy difícil de arreglar, Claro. porque ya aparece el abogado de la otra parte y ya vienen pues no solamente que pierdas la rentabilidad, sino que puedes perder hasta el capital que has dado, ¿no? O sea que muy No, buen apunte, Pedro. si no Bravo. lo toméis esto que lo decimos como venderos el servicio, tal, pues somos los mejores. No, no lo toméis como eso. Pensar solo que lo que hoy os parece barato, quizás mañana os parezca caro. Nada más. Exactamente. Y luego el daño que provoca, a mí me da mucha pena porque el daño que provoca eso en ese inversor que iba a hacer Claro, más inversiones y de repente le han pegado un estacazo y ya no vuelve a hacer ninguna. claro. Entonces aquí de lo que se trata es de, aunque tardes un poquito más, hacer las cosas bien. Y Pedro y yo tenemos muchas experiencias donde muchas veces te mete prisa la otra parte, sea un vendedor o sea un comprador, y con tal de correr para que no se te escape la oportunidad, firmas cosas sin revisarlas de forma total. Y ahí es donde te cuelan goles, ¿no? Y se me ocurren a mí operaciones donde al Oh, final el banco, el fondo de inversión o quien sea te dice que sí, que firmes, que patatín, no te presenta los pagos de los IBIs o un montón de cláusulas por ahí que al final luego te sale caro porque todo eso te no. va a tocar pagarlo después a ti. O, por ejemplo, ya lo comentaremos, pues adelanto, en el evento lo vamos a comentar, pues firmar un contrato donde se ponga que te vendo en pleno dominio cuando no es mío el inmueble. Si yo solo tengo una reserva. Eso es un problema que te puede volver en contra muy gordo, básicamente. Entonces, Sí, puede ser ten cuidado, incluso nada más. un delito penal, es decir, estás vendiendo Como una estafa. decía una serie de policíacas, señores, salgan de la calle y tengan cuidado. Bueno, Muy pues nos bien, vemos en Pedro. otra. Pues nada, señores, un abrazo muy grande a todos. Nos vemos el día 28 de octubre. Os dejamos con este vídeo y Muy bien. gracias por asistir, sobre todo a la gente de YouTube que está en directo y a todos los alumnos nuestros que nos siguen. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. ¿Tienes ahorros, inversiones, patrimonio o estás en proceso de adquirirlo y te inunda el miedo a la incertidumbre y la duda por el mundo fiscal? ¿Te interesa dominar cada inversión, tener a raya los requisitos fiscales, reducir tu carga fiscal al mínimo posible, poder moverte siempre bajo beneficios y sobre todo dormir tranquilo sabiendo que estás haciendo las cosas bien? Ok, pues deja de leer normativas y de hablar con fulano y mengano. Lo que tienes que hacer es conocer al dedillo los trucos fiscales, esos que nadie cuenta porque parecen chanchullos de los ricos y porque, seamos sinceros, a Hacienda no le interesa que lo sepas. Y por supuesto, tienes que conocer el método ROS de planificación fiscal. Y dirás, vale, Juan y Pedro, pero ¿qué es eso del método ROS? El método ROS corresponde a las siglas rentabilidad, optimización y seguridad, y es el método que enseñamos en el curso Trucos Fiscales. Un curso impartido por Pedro Martos y Juan Aro, dos expertos en inversiones y fiscalidad que están dispuestos a destriparlo todo. Necesitas aprender el paso a paso para que puedas hacer crecer tu patrimonio a la vez que lo proteges, que puedas rentabilizar tus ahorros y que puedas tener el control sobre tus inversiones. Y sin complicaciones ni tecnicismos, si no eres experto en fiscalidad, no pasa nada. Se trata de un curso diseñado para prepararte a entrar en el mercado inmobiliario e inversiones en general y aprovechar las mejores oportunidades mientras cumples con tus obligaciones fiscales sin meter la pata. Todo ello con contenido en vídeo en formato entrevista y ejemplos prácticos, acceso a un foro con la comunidad de inversores, mentorías individuales con nosotros, opcionales, bonos exclusivos con sorpresas y trucos poco conocidos. Vamos al grano, a lo práctico, a lo que te va a servir a ti para hacer crecer tu patrimonio, protegerlo y seguir ganando con tus inversiones teniendo todo a raya. De hecho, mira los bloques de contenido que hemos preparado. El primero, empresario o profesional, sociedad o persona física. El segundo, protección de patrimonio, cómo funcionan las sociedades adquiridas. El tercero, herencias y ampliaciones de capital para pasar patrimonio a sociedades. El cuarto, impuestos de los inmuebles en sociedades. El quinto, empresas en otros países. El sexto, si vives en otro país, cómo invertir en España en inmuebles. El séptimo, impuestos, tributación, arrendamientos con opción a compra. El octavo, viviendas turísticas, alquiler de habitaciones de temporada. El 9, fiscalidad en criptomonedas. Y por si fuera poco, te llevas 10 bonos adicionales para que puedas convertirte en todo un experto y tengas la fiscalidad bailando en la palma de tu mano. El bono 1, pack de 50 contratos inmobiliarios. El bono 2, 9 trucos extra de los ricos jamás contados para proteger tu patrimonio. El bono 3, 5 trucos de los ricos para que tu patrimonio inmobiliario crezca.
El bono 4, cómo traspasar inmuebles a sociedades y posterior reducción del impuesto de sucesiones. El bono 5, 5 formas de vender o comprar un negocio. El bono 6, ventajas de invertir en España siendo no residente, inversiones en inmuebles. El bono 7, 9 errores comunes al crear una sociedad. El bono 8, cómo reducir sus impuestos al alquilar inmuebles. El bono 9, trucos muy potentes si eres socio de una empresa. Y el bono 10, más trucos para entidades de inversión inmobiliaria. Ya has visto que no nos callamos nada de nada. Con los bloques y bonos lo tienes todo para quitarte el miedo de encima y empezar a dominar todas las oportunidades del mundo fiscal. Así que, ya sabes, si quieres maximizar el rendimiento de tu capital y tu patrimonio, las puertas al curso Trucos Fiscales están abiertas para ti. Haz clic en el botón que tienes junto a este vídeo y te esperamos dentro.